Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a este nuestro nuevo episodio del Último Crédito. Y aquí, al otro lado de la línea, en esta bonita tarde otoñal de 2024, tengo al grande, al único, al inigualable David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas, gente, muy buenas, Leo. Aquí estamos un día más, como tú bien dices, en una tarde otoñal. La verdad es que hoy hace mejor tiempo que estos días de atrás, que ha llovido mucho, así que estamos estupendamente hoy. Así es, pero bueno, es lo que toca y sobre todo en ciertas partes de España donde estamos que no llueve tanto. Ahora ha venido bien unos días de lluvia, pero es verdad que hoy, hace pues eso, tarde típica de otoño y tarde típica para, bueno, pues echarnos unas conversaciones aquí, tú y yo, sobre un tema que nos gusta para grabar este nuevo episodio después de lo que ha venido hablando hasta en 2 episodios dobles de la inteligencia artificial, que ha estado muy interesante, ¿no? Eso es, sí, hemos tenido dos episodios atrás que han sido, bajo mi punto de vista, muy interesantes y sobre un tema que está muy en boca de todos últimamente y creo que era necesario tratarlo desde un punto de vista que al final es el punto de vista que tratamos en este podcast, más orientado al mundo laboral y más profesional. Y creo que se aportaron ideas muy interesantes y que han sido varios capítulos muy productivos y muy interesantes. No, sí, vamos, yo estoy de verdad esperando feedback bueno, ya tenemos feedback del primero de ellos y del segundo, que será la entrevista que todo el mundo pueda disfrutar. Ya cuando oigan esto ya estará disponible en nuestro canal de YouTube de Everywhere to Study, en el que, bueno, hay que recordar que aparte hay mucho más contenido, aparte de este podcast, porque a veces vemos todavía que hay gente un poco más despistada, pero de verdad que creo que merecieron la pena sobre un tema que es indudablemente uno de los temas del momento, y creo que hemos dedicado, pues eso, 2 episodios dobles que casi cuentan como 4 sí, a este tipo de contenido y creo que de verdad, bueno, recomiendo a todo el mundo que nos esté oyendo que si no han visto los capítulos o no han oído los capítulos, que lo hagan, porque de verdad que nos merecieron la pena hacerlos y creo que merecen la pena en cuanto a nivel de contenido. Eso es. Y hoy vamos con un tema que nos gusta. Además, creo que es de las veces que hemos dicho, bueno, tenemos varios temas a tratar como siguientes, como potenciales, y estuvimos de acuerdo los dos en escoger este, ¿no? Eso es, sí. Bueno, antes de entrar en el nuevo asunto, quería hacer una postilla al capítulo anterior y es, como bien saben nuestros oyentes, estamos continuamente intentando evolucionar y mejorar en la calidad del podcast. He de decir que soy consciente de que en capítulos previos pudo haber algún error con mi audio y estoy intentando mejorar y he conseguido un nuevo equipo el que estoy probando y que quiero que la gente también me dé feedback en ese sentido, a ver si vamos mejorando. Nuestra intención es esa, intentar mejorar, pero bueno, un poco pedir disculpas por esos pequeños errores que había y bueno, que nuestra intención, como siempre, es mejorar y en eso estamos. Así es, no, hay que valorarlo, es lo que hablábamos en un capítulo de la primera temporada de reciclarse o morir, ¿no? Esto es un continuo aprendizaje, madre mía, me van a matar, aprendizaje para nosotros y vamos continuamente reciclándonos y haciendo uso de nuevas herramientas, ya sean físicas o virtuales. Y bueno, también vamos mejorando el contenido, que es lo que creo que queremos hacer todos, ¿no? Para que vaya fluyendo la cosa y vaya mejorando. Así que,
bueno, todo esto se aprecia mucho, David, de mi parte también. Y ya que bueno, que ya nos has explicado un poquito más, ya te dejo a ti introducir el tema de esta semana, que a mí me hace mucha ilusión, de verdad, porque tiene una parte humana también y bueno, te dejo que nos lo expliques. Pues sí, como bien has indicado, es un tema que teníamos encima de la mesa varios y coincidimos los dos clarísimamente en, venga, el siguiente que tenemos que atacar es este, porque los dos consideramos que es un tema fundamental y súper importante a la hora de, especialmente cuando estás iniciando tu carrera laboral, ¿no? Y es el tema del mentoring o también de tener un mentor profesional. Es verdad que utilizamos normalmente últimamente mucha palabra en inglés, pero, pero es la situación de tener o la necesidad o la ayuda que proporciona un mentor profesional, esa persona que sirve un poco para ayudarte en esos primeros pasos y te aconseja y demás. Así es. Bueno, y nos vamos a centrar, es importante recalcar que nos vamos a centrar en la parte de mentorías y mentores profesionales en cuanto a carrera profesional por cómo está pensado este podcast y a lo que venimos a hablar, ¿no? Pero bueno, estábamos de acuerdo en que hay partes de la etapa universitaria o de formación que uno también puede tener sus mentores, pero las características son muy similares, ¿no? Normalmente cuando hablamos de un mentor nos referimos a una persona que tiene más experiencia que nosotros, ¿vale? En cierto asunto, ya sea algo en cierto tópico, en cierto tema, pero ya sea más global o más específico, ¿no? Por así decirlo, más general o más específico, pero que en definitiva, en resumidas cuentas, pues lo que viene a ayudarnos es ayudarnos a darnos consejos basados en su experiencia, ¿no? En que tiene más experiencia que nosotros. Por eso, normalmente, en ciertas etapas profesionales se asocia con gente con muchísima experiencia, hablamos de más de 20, 30 años en ciertos sectores, y no hay que olvidar que, bueno, un mentor de más de 30 años de experiencia puede ser a una persona de 10 años de experiencia lo que una persona de 20 años de experiencia puede serlo a una que acaba de empezar. Quiero decir, todo el mundo tiene que calibrar bien a la hora de si uno está pensando en tener un mentor, en si esa persona, ese nivel de experiencia te puede ayudar o no. Y no siempre nos van a ayudar de la misma manera, aparte de, bueno, que hay industrias en las que los aprendizajes son más lentos que otros, ¿no? Entonces, no buscamos, volvemos a repetir siempre, a lo mejor somos un poco pedantes en este sentido, pero no buscamos la verdad absoluta, pero lo cierto es que el único requisito para ser mentor de alguien es tener más experiencia que esa persona y que haya un acuerdo, ya sea verbal o escrito, entre dos personas para que una ejerza de mentor y el otro pues de aconsejado, ¿no? Por así decirlo. Sí, y también creo que debemos un poco diferenciar marcar muy bien la diferencia entre lo que sería efectivamente un mentor profesional, que es, como bien dices, todo lo que has descrito, y también diferenciarlo un poco entre la imagen o la figura de un jefe o por ejemplo, un coach profesional, que son también personas que intervienen en tu vida profesional, pero que considero que son de manera más coyuntural, a lo mejor, o más en un punto determinado de tu carrera para a lo mejor solventar algún asunto, y siempre tienen estos un interés más bien orientado a un interés profesional, más orientado al beneficio un poco también de la empresa. En cambio, sí, un mentor esto es muy importante, yo creo, sobre todo la diferencia entre un mentor y un coach, que si uno lee es muy fácil que no se distingan bien los conceptos, ¿no? Un mentor es alguien, como hemos dicho, normalmente con una serie, una ventaja en experiencia que te puede aportar consejos, técnicas a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Un coach lo que te asesora es al final a buscar las soluciones por ti mismo, y muchas veces los coaches no tienen la experiencia en el sector que un mentor, por ejemplo, para ti sí la puede tener, ¿no? Sí. Es decir, distingamos entre coach y mentor en este sentido. No vamos a hablar de coach hoy, del coaching, eso es otro mundo, y luego cada uno tiene un coach
pues enfocado en ciertas necesidades. No, hoy hablamos de mentores profesionales, es decir, vamos a partir de la premisa de que esa persona trabaja en el sector o en la industria o incluso en la compañía en la que pues el mentorado, por así decirlo, el alumno, Sí. Se lo podemos llamar así porque mentorado no me suena muy bien, Sí, mentorizado. pues está trabajando, ¿vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces no se distinguen bien los conceptos. Y luego, todo esto nos está sirviendo un poco para introducir el tema, pero ya también para explicarlo, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es básicamente el nivel y la oficialidad de la relación mentor-mentorado o mentor-alumno que haya. Es decir, yo distingo básicamente, y corrígeme si me equivoco, David, dos tipos. Básicamente, el primero que surge desde la relación de confianza, es decir, tú tienes una relación casi, te diría, profesional, pero también en cierto grado de amistad y de buena confianza con un ex jefe, un ex profesor, una persona que tiene mucha experiencia en tu sector y ejerce de tu mentor, y eso es bonito y eso es algo de lo que se puede sacar mucho provecho. Y luego está la parte de mentorías ya más oficializadas, que las organizaciones hoy en día también deciden organizar para que sus empleados pues puedan gozar o puedan sacar provecho de los servicios de un mentor, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿te parece que empecemos hablando de los primeros, estos primeros minutos de esa relación, de esa mentoría quizá más llevada por la no formalidad? Eso es. Y luego pasamos a hablar de los segundos, si te parece. Sí, totalmente. Yo creo que como bien dices, hay una diferencia entre mentores formales e informales. En estos segundos, los informales, que es los que comentas, yo creo que podríamos meter como esas personas que influyen, que son de tu entorno y que te influyen y que siempre te han influido en tu vida. Pues podemos estar hablando de hermanos. Yo, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos de este podcast hablaba de que obviamente en este caso tengo una hermana. Los comentarios y un poco los consejos de mi hermana han influido también en la manera en la que inicié mi carrera profesional. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay como un poco de personas de tu entorno, como digo, familiares, pero también, tú bien has dicho, ex jefes o personas con las que has creado un cierto vínculo que puede venir muy bien a la hora de ayudarte o aconsejarte a tomar decisiones de tu plan de carrera. Así es. Y tú has puesto un tipo de relación que es la relación familiar, que puede conducir a este tipo de mentorías, y es perfectamente válida. Es decir, tú puedes tener una hermana, un hermano, un padre, una madre, un tío, una tía, un abuelo, bisabuelo, lo que uno quiera que sea tu mentor, y tú lo designes como tal y lo veas como tal y hagas caso a sus consejos, ¿no? Que te puedan. Pero también no olvidemos que fuera del ámbito familiar, y muchas veces viene, pues, yo qué sé, amigos de los padres de una persona, amigos de los padres de un amigo, etcétera, etcétera, que por coincidencias de la vida, pues a lo mejor han trabajado en tu mismo sector y conocen mucho más. Entonces, yo ahí sí que pienso que ahí es el colmillo de cada uno, de cada persona, el poder sacar provecho de esas relaciones. Y al final uno no se puede olvidar que el mentor va a estar ahí, y normalmente, si tiene más experiencia que tú, estará más cerca normalmente del fin de su etapa profesional. Entonces es ya la aptitud y la actitud de esa persona con menos experiencia para intentar conseguir los consejos de esa persona, ¿no? Y no hace falta ningún tipo de oficialidad. Creo que todo el mundo puede pensar en alguien que esté en su entorno, que pueda considerar un referente en cierta profesión. Y bueno, es importante también ser capaz de establecer esa conexión, ¿no? Esa relación de mentorado,
porque no está escrito en los libros cómo se puede conseguir. Así Entonces, es. Y también no es nada desdeñable esa ayuda, y creo que ya es up to you, como dicen los ingleses, de sacar provecho o no a ese tipo de relaciones. Eso es. Y también en digamos, en esta categoría podríamos incluir también esos incluso compañeros de trabajo, excompañeros, pero compañeros de trabajo que has tenido o que estás teniendo y que a lo mejor pues, son más senior, han pasado por tu misma situación y por tanto pueden también pueden darte consejos o pueden ayudarte a pues, acelerar tu proceso de inclusión en un proyecto o en una empresa, y pueden darte consejos de gran ayuda. Es decir, en esta categoría podemos meter una amalgama de personas bastante amplia, digamos. Sí, estoy de acuerdo, y es algo, bueno, desde joven o desde niño, desde niño todos nos han dicho que siempre hay que escuchar mucho, ¿no? Escuchar a tus mayores y demás. Pues aquí es un poco lo mismo, quizá con menos diferencia de edad, ¿no? No estamos hablando de una relación paterno-filial o de abuelo-nieto, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que sí que es importante hacer caso y escuchar atentamente a aquella gente que ha pasado por situaciones parecidas a las tuyas en etapas anteriores, ¿no? Totalmente. Y ahora, si te parece, como ya has introducido tú el tema de los compañeros de trabajo, gente con más senior que tú, ¿no? En trabajo, vamos a la parte más formal, ¿no? De las mentorías, que hoy en día es los departamentos de gestión del talento, vamos a llamarlo así, sí, de las organizaciones, ya sea recursos humanos, capital humano, como lo quieran llamar. Sí. Cada empresa lo llama como quiere, faltaría más. Hacen, ¿no? Que son programas de mentorías en los que normalmente ponen en contacto al alumno, por así decirlo, o al mentorado con el mentor. Uh-huh. Estoy llamándolo mentorado y sinceramente no sé cuál es la palabra correcta. No sé pues si no lo sé. es incluso correcto, ¿no? El segundo Pero lo voy a mirar en la RAE a ver si... Mentorado igual a alumno o alumna, ¿vale? Que lo sepan nuestros oyentes, eso es lo que me refiero. Y bueno, básicamente te ponen en contacto con alguien con más jerarquía que tú y más experiencia que tú en la compañía, porque, bueno, has demostrado tener habilidades e interés en los campos que esta persona gestiona o los campos en los que esta persona es más especialista o tiene más conocimiento, ¿no? Y bueno, leyendo un poco, informándonos acerca de esto, es verdad que hemos pasado una etapa de pandemia y post-pandemia en el que el mercado laboral ha estado un poco loco, con idas y venidas, con épocas de mucha demanda y mucho movimiento y luego otras épocas con menos. Pero sí que recalcaban varios de los artículos que he leído que, bueno, era una nueva técnica que tenían las empresas, una nueva herramienta que tenían para ofrecer sobre todo a perfiles con alta demanda fuera de la compañía, o sea, que básicamente se les podía marchar de la compañía para darles un servicio extra dentro de la compañía de formación y que, bueno, solo demostraban y realzaban los resultados positivos. Yo te quería preguntar, David, si tienes algún tipo de experiencia en algún tipo de estos programas o si conoces de alguien que la haya tenido y cuál es tu punto de vista respecto a estos programas. Bueno, antes de responder, he de decir que lo he buscado rápidamente. Mentorizado, ni mentoreado, no ha aparecido en mi búsqueda rápida, no lo sé, que me corrijan en los comentarios la gente que nos escucha, pero pone que de manera genérica podemos hablar de aprendiz o sí, aprendiz, alumno, depende un poco de... Bueno, sí. Eso es. Vale, pues dejo de decir pues, bueno, dando respuesta a tu pregunta, es verdad que actualmente no estoy en ningún programa de mentoría. Pero sí que he participado en una de las empresas anteriores en las que estuve. Sí que al entrar me designaron una persona senior dentro de la empresa
Creo recordar que tenía como un estatus de manager o ya han pasado unos cuantos años y ya no recuerdo con exactitud, pero sí que los objetivos de esa persona al final era reunir, tenías acceso directo a él en cualquier momento, todos sabemos que las empresas ahora trabajan con chats y tal, entonces tenías como acceso muy directo a esta persona y luego nos podíamos reunir y nos teníamos que reunir con él una vez al año o un par de veces al año, como mínimo. Luego podías obviamente reunirte con él todo lo que quisieras, si tenías algún asunto que querías tratar y demás. Lo cierto es que mi experiencia no fue del todo mala, porque sí que con esta persona pues me reuní, creo recordar, un par de veces durante este proyecto, porque como que ocupaba únicamente, estaba como, estoy hablando un poco de memoria, ocupaba como el primer año de tu estancia en la empresa. Luego ya se consideraba que ya habías entrado un poco en todo como un poco la dinámica de la empresa, entonces ya no lo necesitabas. Y creo que en ese año me reuní con él, creo recordar, un par de veces y fue bastante bien. Eran reuniones muy dinámicas de 15-20 minutos, muy ejecutivas, y lo cierto es que no fue del todo mal. Pero también recuerdo que algunos compañeros que entraron conmigo no estaban muy de acuerdo con el mentor que le había tocado. Esto también es un asunto que... Siempre va a haber gente en este tipo de programas e iniciativas, gente no tan contenta como otras. Eso es. Entonces... No, a mí me parece que es algo, por lo que yo veo, y gente que ha estado inmersa en este tipo de programas, es algo de lo que si uno realmente quiere, y repito, depende mucho de la iniciativa propia de cada uno y cuánta importancia le des, cuánto peso, cuánto persigas al mentor, etcétera, etcétera, porque al final normalmente este tipo de mentores siempre tienen unas agendas muy ocupadas, no tienen todo el tiempo del mundo para ti, faltaría más porque tienen su trabajo, pero sí que por regla general siempre intentan, ¿no? Siempre han estado muy contentos si intentas sacar provecho de ello. Eso es. Tenías que buscar tú la proactividad. Es verdad que, como digo, eran personas que pues su categoría era de manager, es decir, pues tienen unas agendas un poco apretadas, digamos, y tenías que ir a buscarle tú, y en ciertas ocasiones no era tanto que él te buscase y te preguntase, aunque, como digo, había como determinadas reuniones ya agendadas dentro del programa que tenían que asistir y que eran obligadas. Entonces, efectivamente, el recuerdo que tengo un poco del programa es ese. No sé si tú tienes en este sentido algún recuerdo o has participado en algún programa similar. Bueno, hemos participado en mini mentorías, un programa extenso de mentoring, como lo llaman. No, soy consciente de que por lo menos en la empresa actual existe, pero bueno, tienes que pasar un tiempo hasta que se te otorga un mentor y a veces no va más dentro de lo que podría ir, ¿no? Pero sí que, bueno, en planes de mini mentorías sí que hemos participado y, bueno, eran para casos muy específicos, normalmente eran escisiones de planes de formación y bueno, pues era, digamos que una ayuda, una pildorita para cómo encarar ciertas situaciones, pero no un mentor como tal, ¿no? Sí que creo que tengo mentores como de los de la primera categoría que hablábamos antes, de los no oficiales. Sí. Tengo una o dos personas referentes que considero referentes y en sus mundos y a los que hago mucho caso, ¿no? Como creo que hace todo el mundo, y los que, bueno, me encanta divagar y con ellos ¿no? y sí. hacer muchas preguntas y profundizar en ciertos temas, pero no, oficialmente en un programa formal de mentoring no soy participante. Bueno. Así que bueno, esto ha estado muy interesante, David, si te parece, por ir cerrando y por ir poniendo
ejemplos, por así decirlo. Vamos a acabar, bueno, el último paso va a ser la pregunta de la IA que tienes preparada ya, que es la sección que inauguramos en nuestra última entrevista, en el episodio anterior. Pero antes de eso, bueno, yo te iba a hacer un par de preguntas rápidas, que a ver si podemos contestar rápido para que vean, bueno, los oyentes ejemplos o visiones que tenemos que, como siempre, pueden ser, pueden compartirlas o no, ¿no? Acerca de los vectores. Entonces, son dos preguntas muy sencillas y si te parece voy a por ellas y a ver qué contestas. Adelante. La primera de todas, aunque bueno, esta parte las he contestado. ¿Crees que un miembro de tu familia puede ser un buen mentor para ti? Obviamente ha sido un poco lo que tú dices, ha sido contestado a lo largo del capítulo. Si es una persona que ha trabajado o ha tenido una cierta vinculación, aunque no sea directa, con un sector en el que estás tú involucrado o en el que estás tú trabajando, se podrá poner en una postura que es mucho más cercana a la tuya y por tanto los consejos serán mucho más beneficiosos. Sin embargo, al mismo tiempo yo creo que una persona, aunque no sea próxima a ese sector, como digo, siempre te va a poder dar consejos que no serán vinculados tan directamente a tus necesidades profesionales, es decir, serán más vinculadas pues a lo mejor a temas emocionales y un poco más genéricos, digamos, y por tanto sí que considero que los mentores, los familiares que se convierten en mentores, que pueden ser mentores, tienen ese punto también a su favor. Vale. Nos queda claro que entonces sí que puede ser familiares, pero bueno, uno tiene que evaluar si les si ayuda o no, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, y a ver cómo nos sales con esta. ¿Tú qué crees que pasa cuando ya ves que el mentor no te sirve de ayuda y cómo crees que se lo tienes de comunicar? Esto estamos partiendo de una base que hay un compromiso semioficial o semioficial, bajo ningún programa, pero con cierta asiduidad tú ves a tu mentor cada X tiempo y llega un momento que sus consejos ves que ya no te sirven de ayuda, que también puede pasar. Sí. ¿Cuáles crees que son los pasos un poco a alto nivel, sin entrar en mucho detalle, así de forma rápida, que hay que seguir? Bueno, en este punto, si miro mi experiencia, es verdad que como fue una mentoría, la que yo tuve fue una mentoría profesional y que estaba muy acotada en el tiempo, pues su final estaba muy, muy claro, ¿sabes? Cuando se trata de una mentoría un poco más externa o esa categoría que hemos hablado de informal, por así decirlo, creo que puede ser un poco más complejo, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que son personas de tu confianza, por tanto esa relación también se va a ver en este tipo de aspectos, que le dirás, pues mira, ahora mismo ya creo que he cogido ritmo, estoy más a gusto donde estoy trabajando, y es cierto que tus consejos me han servido muchísimo, pero no necesito un nivel de implicación tan alto como era necesario al principio, a lo mejor, o una manera mirándolo como desde ese punto, yo creo, se podría hacer. Vale. Es un tema bastante peliagudo, efectivamente. Es bastante delicado. Quería ver cómo salías, porque es verdad que, bueno, estábamos pintándolo todo como todo ventajoso, todo ventajas, ¿no? Tener un mentor y tal, pero bueno, esas relaciones, siempre que no sean bajo un plan formal, hay que finalizarlas de alguna manera, porque al final es el tiempo de cada uno y se puede incluso volver en nuestra contra. Entonces es importante saber poner las fin, ¿no? Entonces estaba buscando un poco, no la polémica, sino un poco enredarte, sinceramente, por eso no te he preparado para ella. Pero bueno, esto solo servía de aperitivo para la pregunta final que tienes preparada para cerrar el episodio.
que ya, bueno, pues te dejo a ti que la hagas porque es tu sección. Pues mira, en este caso le he preguntado, como bien sabe, bueno, lo comento para aquellos que no hayan podido ver el capítulo anterior. La pregunta de la IA básicamente se basa en que yo le explico un poco en este caso a ChatGPT del tema de lo que vamos a tratar, un poco le preparo o le allano el terreno un poco para que sepa de lo que estamos hablando, y finalmente pues le planteo que teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿qué pregunta plantearía o qué duda tendría ella o él? No sabemos si es masculino o femenino, y que me la formule. Entonces, en este caso, la pregunta que me ha lanzado, es cierto que en tu caso, Leo, ya veo que se divide como en dos apartados, y creo que uno de ellos ya has dado bastante respuesta, pero el otro es bastante interesante y creo que va a venir muy bien como desenlace de este episodio. Y es, la pregunta viene a decir lo siguiente: ¿cómo ha influido tener un mentor en tu desarrollo profesional y qué consejos le darías a alguien que está buscando uno? Vale, pues en cuanto a la primera, siempre me ha ayudado. O sea, es decir, cuando he tenido un mentor, ya sea en plan de mentorías que comentaba antes, que no eran mentorías formales, bueno, sí eran formales, pero eran bajo un plan de formación, etcétera, etcétera. Siempre he intentado sacar el máximo provecho porque al final tengo muy claro que la experiencia es algo que no puedes adquirir si no es con el paso de los años. Entonces, siempre he sido muy consciente de ello, y tanto para lo bueno como para lo malo, muchas veces hay que fijarse también en lo malo, en lo que te dicen que no sirve, siempre ha sido ventajoso, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, creo que también parcialmente la hemos contestado, ¿no? En cuanto a qué consejos. Bueno, lo primero, no me gusta dar muchos consejos porque no me considero quien, pero sí que está muy claro, y esto es un poco como con las relaciones que se conocen de networking, de hacer red de contactos. Aquí la proactividad del alumno, del aprendiz, ya no digo mentorado, es vital, y es el principal driver de toda la relación. Es decir, si tú no muestras el interés suficiente, el mentor no tiene por qué ejercer mentorías a alguien que no quiere, ¿no? Entonces, yo creo que es la proactividad y el tener la escucha activa, ¿no? La que hablábamos siempre, hablábamos de soft skills o habilidades blandas en la primera temporada, y una de ellas era la escucha activa, ¿no? Eso es. Eso es aquí es donde se valora todo esto, ¿no? Y donde se saca a relucir. Es decir, está muy bien que tú tengas formalizado un plan de mentorías porque participas en un programa como tal dentro de tu compañía, pero si luego vas y pierdes el tiempo, no te va a servir para absolutamente nada. Claro. Entonces, sobre todo proactividad y tener las orejas bien abiertas, y luego sacar tus propias conclusiones para lo bueno y para lo malo. Y no solo a nivel profesional, sino ya te diría a nivel personal. Pero bueno, eso es otro tema. Así que bueno. Sí, proactividad y escucha activa. Esos serían mis dos consejos. Así es, pues muy interesante, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo también buscaría un poco eso mismo, así que poco más que añadir, Leo. Yo creo que ha quedado un capítulo súper interesante. No sé si quieres dar alguna idea final antes de despedirnos, o si quieres poner un poco el lacito a todo esto que hemos comentado. No, solo decir que en cuanto a mentores, pues bueno, nosotros mismos hemos hecho uso de ellos, en gente que nos ha ayudado con esto del canal, que nos va ayudando. Entonces, que nadie tenga miedo ni respeto ni vergüenza a tener mentores, es lo más fructífero del mundo. Y cada momento que uno tenga es bueno, ya sea una comida familiar, una comida con amigos, siempre puede haber el padre, la madre, el tío, el conocido de alguien que te pueda ayudar. Entonces, nada está escrito, no hay escrito formalidades respecto a mentorías que uno pueda tener fuera de plan evidentemente formal dentro de tu compañía. Así que bueno, invito a que los oyentes reflexionen quién podría ser considerado un mentor para ellos o para ellas,
y que, bueno, siempre están disponibles, siempre hay un correo electrónico, un WhatsApp que puedan mandarles para establecer esa relación o preguntar alguna duda y así comienza todo, ¿eh? Y yo creo que hay que tener en cuenta que a todo el mundo o a casi todo el mundo le gusta hablar de su experiencia y dar consejos y ayudar. Eso es cierto. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay muy poca gente, creo, o quiero creer, que te diría, no, yo no te quiero ayudar en algo sobre un tema que yo manejo. No. Evidentemente, totalmente. Luego hablamos de si eso tiene que ser remunerado o no, hasta qué nivel y demás, pero por preguntar que no quede. Todos ser proactivos, las orejas abiertas y a preguntar qué es lo que hay. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esto podemos cerrar, ¿no, David? Sí, bueno, y yo por mi parte, quiero dejar una frase final antes de terminar, que es muy sencilla, muy rápida y que creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Y es a todos esos que nos escuchen, cuando seas senior, sé mentor de un junior. Y creo que te lo agradecerá y le vendrán muy bien tus consejos. Así que yo creo que quería comentar esto como cierre. Ha sido un capítulo súper interesante, Leo. Ambos teníamos muchas ganas de hablar de este asunto y creo que bueno, ha quedado muy redondo y hemos aportado ideas que creo que pueden servir a todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando. Así es. Esperemos que esto haya sido de ayuda, como siempre. Al final ese es el último fin. Y nada, me ha encantado hablar de este tema y nos vemos en el siguiente episodio. Pues igualmente, Leo, nos vemos en el siguiente. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.